Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y estoy volviéndome loca en este momento. Hola, yo soy Pame Jiménez y no prometo nada en este episodio porque puede ser que llore, puede ser que me emocione mucho, puede ser que no deje de hablar o que no me calle. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Chiquillos, se nos hizo el sueño realidad. Estamos aquí entrevistando en la Feria Internacional del Libro a la invitada, a Irene Vallejo. Irene, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. No, gracias por invitarme. Estamos muy emocionadas. Bueno, para quien no conozca a Irene, que creo que son pocas personas, la verdad, Irene es filóloga y escritora española. Personalmente he tenido la oportunidad de leer El infinito en un junco, el manifiesto de la lectura, que de hecho lo publican con la editorial de la Universidad de Estatal a Distancia. ¿En Costa Rica? En Costa Rica, sí, y El futuro recordado. Uh-huh. Todos ellos me han encantado. Así que lo primero que quería hacer era como agradecerle por regalarnos estos libros y estas letras y poder darnos esta ventana a tanta información y a tantas reflexiones tan importantes. Así que muchas gracias. No, la agradecida soy yo, porque al final los libros solo existen cuando los ojos de las personas que leen les devuelven la vida a las letras. Así que dependemos los escritores totalmente de esa maravilla, de ese prodigio que es la decisión de leer un libro, de abrir sus páginas. Vamos a hacer en este momento una pausa y ya regresamos aquí en Página Cero. Yo me acuerdo que antes la Feria del Libro la terminaron haciendo en la antigua aduana. Ha sido muy grato estar acá y poder descubrir un poco más de los mundos mágicos dentro de los libros. Para poderlos escuchar, ver, que te firmen tus libros o algo por el estilo. Pues no, en general me parece que es una muy buena iniciativa para fomentar la escritura y la lectura en el país. Página Cero en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, con nosotras en este caso. Irene, hemos estado viendo algunas entrevistas y demás, y usted mencionaba en una de ellas que usted cree genuinamente en el poder transformador de contar historias, uh-huh, que nos dan humanidad, que nos dan empatía, que nos dan memorias y además permite que las historias prevalezcan y sobrevivan. Ahorita estamos viviendo un momento muy particular como sociedad porque se ha transformado increíblemente por la tecnología. Entonces yo quería preguntarle, ¿cuál cree que sea la siguiente evolución de los libros y la literatura en este mundo que ahora está tan hiperconectado? Uh-huh. Yo creo que los libros están constantemente transformándose, se están transformando ahora mismo mientras conversamos. En los últimos años hemos visto cómo los libros de papel de toda la vida han dado la bienvenida a otras formas, ¿no? A otros hermanos, que es el audiolibro y el libro electrónico. La razón por la que los libros han sobrevivido a tantos conflictos, a tantas dificultades, al trayecto a través de los siglos, es porque tienen la capacidad siempre de infiltrarse, ¿no? Si surgen nuevas tecnologías, los libros y las historias van a llegar a esas nuevas tecnologías, y entonces hay historias en los videojuegos, hay historias en las canciones, hay historias en los libros electrónicos, de todas las maneras posibles y concebibles. Amamos los libros porque somos personas sedientas de historias. Entonces, yo creo que el futuro es esa constante capacidad de transformarse para llegar hasta nosotros, estemos donde estemos. Y yo soy de esas personas que creo que estamos en una época en la que deberíamos sentirnos afortunados por tener tantas maneras de leer, y que además las redes sociales están también contribuyendo a que los lectores formemos comunidades en la distancia e intercambiemos nuestras pasiones lectoras. Y bueno, los raros como yo, porque yo he sido toda la vida la rara del colegio, la rara entre mis compañeros, ahora yo encuentro otros raros gracias a las redes sociales que comparten este gusto por la lectura, por los libros, esta pasión por escribir, por las historias, y eso me parece maravilloso. Creo que estamos menos solos todos y cada una.
De hecho, voy a aprovechar esto que dice Irene para comentarle que nosotros aprovechamos en redes sociales y algunos de las personas de nuestra comunidad les van a hacer algunas preguntas ahorita al final de la entrevista. Entonces es cierto, con las redes nos acercamos muchísimo con otros lectores y otras lectoras y lo más bonito es sentir esa identificación y el brillar de los ojos cuando uno habla sobre lectura, la verdad. Yo creo que los libros nos unen porque puede que un desconocido empieces a hablar de una canción, de un grupo musical, de un libro que has leído e inmediatamente ya no eres un extraño, ya compartes algo muy profundo, muy hondo, salta la chispa. Incluso personas muy tímidas, ¿verdad? En esas circunstancias se encuentran en las filas de entrada a un concierto, en la fila de espera, en una feria del libro para la firma, el autógrafo. Entonces ahí empiezas a hablar y te descubres, te encuentras, charlas sin dificultad, todo fluye. Es increíble cómo compartir, ¿no?, el arte nos acerca y nos hace sentir ya casi como si nos conociéramos de toda la vida. Completamente. Hablando de esto de compartir también historias y todo lo demás, de los hechos que nos comenta usted en El infinito en un junco, ¿cuál fue ese momento que más le fascinó al investigar durante la creación del libro y que le hizo pensar, uy, me hubiese gustado estar ahí en ese momento histórico? Yo, a decir verdad, siento una gran fascinación por el mundo antiguo, pero no me hubiera gustado vivir en él. O sea, me encanta hacer estas excursiones a través de los libros, a través de la investigación, poder imaginarme cómo sería la gran biblioteca de Alejandría, la antigua Roma. Pero por otro lado, pienso cómo trataban a las mujeres. Claro. Nosotras tres no podríamos estar aquí ahora mismo si viviéramos en la antigüedad, no solo porque no había podcast y tecnología, sino porque las mujeres no podían formar parte de la vida pública ni dedicarse profesionalmente a la literatura, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que es maravilloso viajar a través de los libros porque tienes el pasaporte para el regreso, el boleto para volver a tu época, y entonces todo lo que ves y todo lo que sientes y las aventuras que experimentas tienen vuelta atrás. A mí no me hubiera gustado nacer en ninguna época anterior a la invención de la anestesia, eso siempre lo digo. Uno de los aspectos que me gustó a mí más del infinito en un junco fue la presentación de Cleopatra. Me hizo reflexionar muchísimo sobre la importancia de cómo nos cuentan a las mujeres justamente y cómo pasamos a la historia, porque Cleopatra en muchas ocasiones nos la venden como esta femme fatale, ¿verdad? Y era un personaje completamente increíble. ¿Cómo cree usted que el relato histórico, los libros, las historias han influido justo en la forma en que somos retratadas las mujeres en la historia? Claro, totalmente. La tragedia es que las mujeres hasta hace 2 días no hemos podido contarnos a nosotras mismas, nos han contado otros, ¿no? Y no solo las mujeres, quiero decir, en general, esclavos, grupos sociales, ¿no?, en posición de dominados, ¿no?, por otras personas, clases sociales, ¿no? Nunca han tenido la capacidad de relatarse a sí mismos. Y luego en las geografías, ¿no?, predominan los relatos de ciertas partes del mundo y otras, en cambio, parece que estuvieran huérfanas. Entonces, para mí lo más importante de los libros es cómo han ido consiguiendo que se amplíen esas voces, esos territorios, ¿no?, que cada vez sumemos más historias. Con las mujeres ha pasado esto muy claramente y claro, hay tantos prejuicios o a veces simplemente falta de valoración por lo que las mujeres podíamos aportar en el rol intelectual, ¿no?, como creadoras, como escritoras, como pensadoras, como dramaturgas, como poetas. Y entonces, bueno, se como despreciaba lo que hacíamos las mujeres y se prefería reducir a ese rol de seducción, de atractivo físico, ¿no? Y el papel que a las mujeres se les ha concedido en la historia, lo decía Mafalda en una tira inolvidable, decía, muchas mujeres más que papel han jugado trapo en la historia, ¿no? Estaban allí limpiando, cuidando, trabajando, y fuera del foco, y cuando estaban dentro del foco sometidas como a estereotipos y a imágenes que ellas no podían romper porque no tenían la palabra. Entonces, por eso en El infinito en un junco yo he intentado recuperar todas esas escritoras olvidadas durante la antigüedad que sabemos que existieron, pero cuyos libros no se conservaron porque eran los hombres quienes tomaban la decisión
de que libros se copiaban y que por tanto que libros estaban en las bibliotecas, que libros se consideraban valiosos e importantes. Entonces me encantó descubrir el dato tan poco conocido y totalmente al margen de los libros de historia, de que la primera persona en la historia de la humanidad que firma con su nombre un texto literario fue una mujer llamada Enheduanna, una sacerdotisa acadia, que murió en torno al 2250 a.C., por tanto muy anterior a Homero, al poeta de Gilgamesh, todos los referentes que podamos tener. Ella vino mucho antes y fue la primera persona que dijo un yo literario y que habló de su personalidad, de su vida, de sus vivencias, de cómo escribía. Y hay un momento en el que ella dice: lo que yo he hecho no lo hizo nadie antes, de manera que es absolutamente consciente de lo innovadora que es en la historia, y un personaje de esa importancia para la historia de la literatura, ¿cómo puede ser que no esté en los manuales, en los libros en los que estudiamos la literatura, si ella fue la primera? Y es importante repetir ese mensaje. Las mujeres estuvimos ahí desde el comienzo. Justamente hace poquito leí un libro que se llama Sirenas, Amazonas y Adúlteras, de Patricia González Gutiérrez, en donde hablaba también justo de eso, de cómo fue que se construyó históricamente la imagen de las mujeres, sea desde una perspectiva buena, entre comillas, o una perspectiva mala, ¿verdad? Sí. Toda esa construcción que hicieron. ¿Cree que ya en este momento estamos comenzando a contar historias de una forma más justa para las mujeres del pasado, o continuamos todavía arrastrando algún tipo de narrativa heredada? ¿Cómo va viendo usted ese volver a poner a las mujeres en la historia desde otra perspectiva o desde nuestra propia perspectiva? Claro. Es lo que yo he intentado en El infinito en un junco, y creo que es una de las aportaciones que se podría decir que este libro ofrece en relación con otros libros sobre la historia de los libros, porque hasta ahora las mujeres eran como ese epígrafe, ¿no? O esa nota a pie de página, pero nunca las protagonistas codo con los hombres. Y yo he intentado incorporarlas al relato principal, ¿no? No como la excepción, o no como, bueno, hemos estudiado o hemos hablado de los grandes genios y ahora vamos a dedicar unas líneas a 2 o 3 mujeres. No, o sea, ya incorporándolas realmente al discurso principal. Pero claro, es que en el fondo nosotras también hemos sido educadas en esa mentalidad, ¿no? Completamente. Y en esos conceptos, entonces que nos los tenemos que desactivar dentro, y es difícil. Y yo como historiadora y filóloga muchas veces veo que me acusan de estar intentando reescribir la historia y como hacer un empoderamiento desde el presente hacia el pasado, y como si alterase los datos y las evidencias históricas, cuando ha sido al revés. Es la exclusión de las mujeres lo que ha sido forzar los datos, contrariar las evidencias, esconder parte de las fuentes, ¿no? Muchas veces el prejuicio ha estado en ver solo hombres. Por ejemplo, la arqueología prehistórica está haciendo ahora grandes avances gracias al estudio del ADN. Y entonces están viendo que en las tumbas donde había huesos y enterramientos con armas, siempre se pensó que eran hombres, porque son los hombres los que luchan, y los hombres los cazadores, y las mujeres las recolectoras que están cuidando de los niños y recogiendo las frutitas, ¿no? Esperando la llegada. Claro, y ahora con el análisis del ADN se ve que también había mujeres cazadoras, y que en grupos pequeños no te puedes permitir la especialización porque necesitas que todos sean capaces de hacer todo. Tiene mucha lógica, pero la razón por la que nunca se consideró que las mujeres pudieran ser cazadoras en la prehistoria era transmitir el prejuicio del presente, ¿no? Los arqueólogos, los historiadores del siglo XIX y el siglo XX simplemente no se podían imaginar mujeres guerreras, pese a que en los mitos tenemos a las amazonas, claro, ¿no? Y tenemos en la mitología antigua tenemos mujeres guerreras, y en la historia, pero no se quería ver. Entonces parece que seamos las que intentamos recuperar el papel de las mujeres, las que estuviéramos forzando o manipulando los datos, cuando es todo lo contrario. En las tablillas de Mesopotamia, que no tienen autor, siempre se supuso que los escribas eran hombres. ¿Por qué?
¿Por qué no pudo haber mujeres que escribieran, que aprendieran? Es una tarea perfectamente al alcance de una mujer y se están descubriendo evidencias de que efectivamente hubo mujeres copistas, mujeres que iluminaron manuscritos medievales, mujeres que copiaron libros en los monasterios y en las abadías, ¿no? Y recientemente, ayer, estuve en el Museo del Oro, acá en San José, y me encantó ver una explicación sobre cómo en las culturas ancestrales las mujeres podían ser chamanes, podían, ¿no?, ejercer todas las labores. O sea, que es nuestro prejuicio de una sociedad que ha separado los roles la que nos impide ver la riqueza del papel de las mujeres en el pasado. Entonces hay que romper con esto, hay que romper con el molde por el que las mujeres solo son como 2 o 3 modelos de mujer: la buena madre y la buena esposa, la seductora sin escrúpulos, ¿no? Y la bruja, y parece que ya no haya como más posibilidades que entrar en alguno de los 3 o 4 estereotipos que se manejan, cuando la complejidad del mundo de las mujeres es enorme. Y por suerte ahora, como hay tantas mujeres lectoras, el relato, el punto de vista y la palabra de las mujeres está encontrando un espacio que no había tenido antes. Y cuando yo vengo sobre todo a Latinoamérica, me parece maravilloso cuántas escritoras están aquí transformando géneros literarios, relatando la historia y la violencia que hemos sufrido desde tiempos ancestrales las mujeres, con un lenguaje, con una autoridad, con una fuerza que es profundamente inspiradora. Y yo creo que en España las mujeres escritoras estamos en deuda con esta corriente acá en América. Chiquillas, vamos a hacer una pequeña pausa porque próximamente venimos ahora sí con lo que ustedes estaban esperando, que Irene contestara las preguntas que ustedes nos hicieron llegar. Ya volvemos. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras. Seguimos igual de emocionadas y creo que se nos va a hacer súper corto el espacio para poder hablar. Quisiera escucharla, se lo prometo, muchas horas. Quiero empezar, antes de dar paso a lo de las entrevistas, a hacer una pequeña comentario. En su libro El futuro recordado nos habla del pasado y lo relaciona con el presente. Me pareció maravilloso. Pero también con este libro me pasó algo muy especial y fue con la columna Perdonen la tristeza. En ese momento yo me sentía derrotadísima porque mi papá había muerto a causa de un cáncer. Lo siento. Y ves, te dije que seguramente iba a llorar. No lloré. Lo digo acá porque quería agradecerle muchísimo porque me di cuenta de que las familias de verdad hacemos lo que podemos. Sí. Y que al fin y al cabo es el sistema, ¿verdad?, que nos deshumaniza un poco. Sí. Entonces quería agradecerle infinitamente porque me dio mucha paz en ese momento. Ay, voy a respirar un poquito. me emociona esto muy especialmente porque mi papá también murió de cáncer y yo lo estuve cuidando durante 3 años. Y realmente voy a hacer aquí una primicia, que es decir que el libro en el que estoy trabajando ahora precisamente habla sobre los cuidados. Sobre efectivamente lo que acabas de decir, cómo la sociedad castiga a las personas que cuidan y hace que sea tan difícil lo que realmente está sosteniendo el mundo, ¿no? Que son las personas que por amor y por afecto y por relación de familia están dispuestas a cuidar a los enfermos, a los frágiles, ¿no? Y entonces ese es el gran tema que yo creo que atraviesa completamente el presente. Esto es una injusticia
y creo que hay que cambiar también el lenguaje y la forma de entender cómo vivimos los cuidados. Muchas gracias, de verdad. Ay, qué lindo, que se están dando las manos, es una hermosura. Muchas gracias. Y sí, recordar también que formamos parte de una estructura muchísimo más grande, ¿verdad? Y que de verdad es un sistema de salud que tienen que humanizar más a los pacientes incluso, ¿verdad? Entonces como que en ese momento me dio como un respiro, me quitó un peso de encima, de verdad, y se lo agradezco muchísimo. Yo creo que la literatura sirve precisamente para hablar de esos temas de los que no estamos hablando y hacer esas reivindicaciones sobre lo que es verdaderamente esencial y que muchas veces queda oculto por polémicas absurdas, por los temas de la política que nos quedan tan lejanos a las personas. Y entonces la literatura es el territorio donde decimos, no, aquí está realmente lo importante, y lo importante es cuidar a las personas que nos rodean y formar esas comunidades y esas redes. Nosotros cuidamos para que nos cuiden cuando necesitamos, y eso es parte de una filosofía que remonta ya a la antigüedad y a las culturas ancestrales que entendieron perfectamente que nuestro lugar en el mundo es un lugar dentro de una red mucho más amplia de personas y que tenemos que ayudarnos y que tenemos que ser conscientes también de nuestro planeta, ¿no? Unas sociedades que no cuidan a sus ancianos, que no cuidan a sus niños, que no cuidan a sus personas con discapacidad, ¿cómo van a cuidar el planeta? Porque lo somos todos. Al final somos todos. Es la vida, ¿no? Claro, es la vida. ¿Y por qué también ese rol ha recaído habitualmente en las mujeres? Como si no fuera lo más valioso que podemos hacer como seres humanos, cuidar a otros y contribuir al bienestar de otras personas. Entonces, para mí, la gente que cuida los libros, que cuida las palabras, que cuida la educación, que cuida a las personas queridas, yo creo que son los verdaderos héroes del presente. Qué bonito. Vamos ahora entonces, Pamela. A la parte bonita. Sí, vamos a venir a la parte emocionante. Esta ha sido muy bonita. Todo está siendo muy bonito. Que por sí, para eso también sirve la literatura, es terapéutico, ¿verdad? Claro, totalmente. Sí. Bueno, ya en varias entrevistas le he escuchado que usted ha mencionado esta curiosidad que usted tenía de niña por leer, porque usted veía que las letras eran como estos bichitos, estas hormiguitas que caminaban por la página en blanco. Y a partir de esto queríamos entonces hacer la introducción para ahora sí compartir las preguntas que la audiencia le está haciendo llegar. Entonces elegimos unas cuantas, vamos a ver si nos da chance de pasarlas. Primero tenemos la pregunta de la usuaria Nana Books. Nana Books CR, creo que era. La queremos mucho. Hola chicas de Página Cero y un saludo enorme a Irene Vallejo. Yo soy Nana de Nana CR Books. Soy educadora de primera infancia y también creadora de contenido literario. Y después de haber leído Manifiesto por la Lectura en un curso de la universidad, me quedó como la espinita de saber cómo haría usted para ayudar al fomento de la lectura en la primera infancia, especialmente donde en los hogares no tenemos este hábito lector, porque es bien sabido que hay muchos hogares que no tienen el hábito lector. Y también sé que se debería de empezar por los centros educativos, pero muchas veces no es así. Entonces, ¿cómo hacerlo a tal magnitud de que un chico tome un libro y lo disfrute? Gracias y un abrazo enorme. Gracias, Nana Books. Esa es una de las grandes cuestiones y de las grandes preocupaciones. Ojalá tuviera una respuesta. Yo creo que el amor por la lectura nace muchas veces en esas historias que compartimos en casa, en la familia. Me parece esencial convencer a los papás y a las mamás de que lean a los niños desde pequeñitos, aunque sea un ratito, 10, 15 minutos antes de dormir, en un momento de calma, de intimidad. Es un momento para el sentido del humor, para la conversación con los niños. E incluso si no hay libros en la familia o no hay acceso a bibliotecas, que desgraciadamente eso también sucede, animar a las familias a que compartan relatos, recuerdos, cómo era el mundo cuando ellos eran niños, que lo cuenten a los hijos, que recuerden las historias de los abuelos, de los antepasados, del lugar donde viven o donde vivieron, ¿no? A través de esa transmisión de historias se aprende a asociar los relatos con el amor, porque yo creo que solo contamos historias a las personas a las que queremos. Y si los niños aprenden a asociar las historias a una forma de amor o de terapia, como decíamos antes, es más posible que luego, más adelante, se acerquen a los libros.
Por supuesto que las bibliotecas de todos los centros educativos tendrían que ser como jardines interiores, cuidados y mimados. Ojalá eso sucediera en todas partes, para que los niños pudieran tener siempre cerca los libros y llegar a ellos pues con curiosidad, con afán de saber. Y en fin, yo confío enormemente en la pasión de las personas, ¿no? Creo que la educación infantil es absolutamente esencial en el mundo en el que vivimos. Y Nana, quiero felicitarte por ese trabajo que haces, que creo que es absolutamente maravilloso y está como en la columna vertebral del futuro de la lectura. También tenemos una pregunta de otro podcast, también aquí en Costa Rica, que se llama Hablemos de libros, ¿qué más? Me parece que es una muchacha la que hace el podcast. Dice, en El infinito en un junco hay una reivindicación del cuidado, tanto en el acto de conservar libros como en el de transmitir historias. En un mundo que privilegia la velocidad y lo efímero, ¿qué papel cree que puede jugar hoy la lentitud? Tomarse tiempo no solo en la lectura, sino en otras formas de resistencia cultural o política. Vean, no estábamos planeando la pregunta, pero salió. Maravilloso. Estamos todas entretejidas y con unos pensamientos que corren muy al encuentro unos de otros. Efectivamente, El infinito en un junco es un libro sobre el cuidado que yo escribí en un momento muy duro de mi vida, en un hospital, cuando acababa de nacer mi hijo y estuvo ingresado prácticamente todo su primer año con un pronóstico muy pesimista en ese momento. Por fortuna las cosas han ido mucho mejor. Entonces yo lo escribí en el entorno de un hospital y creo que eso, aunque no se menciona en el libro, lo ha impregnado profundamente y está ahí precisamente porque yo sentía que nos cuidaban a toda la familia, el personal de enfermería, y sentía una gratitud muy profunda y entonces empecé a ver en el mundo las figuras de los cuidadores y las cuidadoras que están como siempre tan invisibles, tan en la penumbra, y yo creía que había que darles protagonismo también en la historia del libro. Y la otra parte de la pregunta me encanta, ¿qué es lo que pueden hacer los libros en este mundo acelerado? Yo creo que los libros ahora están realmente creando comunidades en un mundo que casi nos empuja a trincherarnos, ¿no? Y a distanciarnos de las otras personas. Y yo veo como los clubs de lectura, las ferias del libro, la gente que acude a las firmas, ¿no? Todos esos son fenómenos, las redes sociales, podcasts como este. Encontramos en los libros una forma de entendernos, de comunicarnos, de comprendernos y de salir un poco de esta corriente que parece que nos obliga a no pararnos nunca, a pensar las cosas, a pasar solo por la superficie, a precipitarnos en todo. Y así ni siquiera podemos reparar en lo que estamos viviendo y en lo que estamos sintiendo. La crisis de salud mental que estamos viviendo tiene que ver también con esa incapacidad de estar en contacto con nuestras propias emociones, a lo que nos obliga todo el mundo laboral que es tan despiadado, ¿no? Y muchas veces la forma competitiva en la que entendemos las relaciones con los demás. Yo creo que los libros son un refugio donde entendemos que la vida no tiene que ser competición, ni avasallar al prójimo, ni una lógica de dominio y rapacidad, sino que existe esa forma humana de comprender y de entender y de estar juntos, ¿no? Y lo que hacen los libros es llevarte a mirar el mundo desde otros ojos, desde otras pieles, desde otras geografías. Y eso es un ejercicio tan necesario en este mundo hostil, porque solo si formamos comunidades, si nos asociamos y nos ayudamos, vamos a tener las herramientas para afrontar las injusticias y todo lo que hay que transformar, que es muchísimo todavía. Tenemos otra pregunta de un user que me encanta. El user de Instagram es estoy leyendo, así se llama, y es Jime Morales. Jime Morales pregunta, ¿qué importancia tuvo la inspiración de otras personas en su inspiración por escribir? Qué bonita pregunta, Jime. La verdad es que siempre reivindico que nada de lo que hacemos lo hacemos en soledad. En realidad formamos parte de esas redes de aprendizaje, de experiencia, también de afectos, ¿no? Yo no habría podido escribir El infinito en un junco si no hubiera sido por mi mamá,
que me leyó los cuentos cuando era una niña y me abrió las puertas de la literatura. Sí, mi profesora de griego, a la que menciono en El infinito en un junco, que creyó en mí y en mis posibilidades de convertirme en escritora cuando casi nadie lo hacía. Y bueno, pues en mis abuelas, que fueron mujeres muy luchadoras, que no pudieron estudiar en la universidad, aunque hubiesen querido, y de alguna manera se volcaron en mí sus esperanzas, ¿no? Y vivieron paso a paso todo lo que yo iba caminando con un entusiasmo y me sentí siempre muy, muy abrigada por ellas. Y todas mis amistades, porque al final creo que la literatura y el arte tienen mucho que ver con la amistad, con las conversaciones, con las vivencias que compartes, con lo que aprendes de otras personas. Y en estos años del infinito en un junco, de todas las traducciones, he podido viajar a los países donde se iba publicando y encontrarme con otras personas que escriben, que publican, que editan, que enseñan, que hacen promoción de la lectura. Y ha sido maravilloso como absorber de todas ellas respuestas, preguntas, conocimientos. Entonces esa idea del escritor como un genio y además siempre masculino, creo que deriva de una incapacidad para entender que la lectura es vínculo, es red, es compañía. Siempre nos nutrimos de los libros que hemos leído, de lo que hemos aprendido de otros escritores, de lo que vivimos y sentimos con otras personas. Y aunque parezca que leemos y escribimos en soledad, en realidad es una de las cosas más colectivas que podemos hacer en el mundo. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20.000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Ay, chiquillos, vean, tenemos otro par de preguntas, pero hay que tenerle también respeto al tiempo de Irene y también tenemos hambre. Entonces, todas creo que tenemos hambre. Vamos a hacer entonces aquí el corte. Irene, estamos muy agradecidas, muy contentas de tenerla en Costa Rica, súper honradas de tenerlo usted en nuestro podcast y de verdad muchísimas gracias por habernos dado estos minutitos de su tiempo. Y yo, por supuesto, como buena fan, le voy a pedir ahora una firma. Yo antes de despedirme quisiera hacerle solo una pregunta, y es que el espacio donde, como dicen ustedes, cotillar, que es lo que está leyendo la otra persona. ¿Qué recomendación de libro nos podría dar en este momento? Puede ser el último que leyó o el que está leyendo o uno del año que le caló muchísimo. Sí, un libro que me ha emocionado profundamente es el libro que ha dedicado Andrés Neumann a María Moliner.
esa mujer humilde, ¿no? Que desde la mesa de su casa construyó un diccionario entero, ¿no? Y es un homenaje a la capacidad de resistencia a través del lenguaje y de las palabras, y también de las rebeldías de las mujeres, que muchas veces pasan desapercibidas. Entonces, esa novela, que se llama Hasta que empiece a brillar, y que la recomiendo enormemente, publicada por Alfaguara, cuenta cómo María Moliner iba eligiendo cómo definir las palabras, y de esa manera se oponía a los poderes, a la dictadura, ¿no? Y cómo inauguraba una nueva forma de sentir palabras como madre, como república, como política, ¿no? Y que parecía que estaba haciendo una labor sí académica, no minuciosa, y en realidad estaba transformando el mundo a través del lenguaje. Es una biografía muy hermosa, muy bien escrita, y que refleja una de esas trayectorias de mujeres brillantes que muchas veces han quedado ocultas, ¿no? Entre tanta exaltación del genio masculino. Así que un libro que recomiendo vivamente. Estoy segura de que más de una la va a buscar. Claro que sí. De nuevo, Irene, muchísimas gracias por estar acá, y espero que pueda disfrutar por lo menos un poquito del país. Seguro que sí, la acogida ha sido maravillosa. Y la verdad es que acá en este podcast me he sentido muy cercana a ustedes y a las personas que preguntaban. Y la verdad es que casi como no sintiéndome extranjera, sino una de ustedes. Y eso es lo más maravilloso que pueda existir. Así que gracias por las preguntas, por prepararlo todo, por concederme el regalo de este ratito de conversación. Ay, qué lindo. Ay, muchas gracias. Y a ustedes, de verdad, esperamos que nos sigan escuchando. Recuerden que estamos con la cobertura de la Feria Internacional del Libro. Vamos a tener a autores y autoras, lectores y lectoras, así que les esperamos en nuestro próximo episodio. Tenemos también nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Facebook y en Patreon como PG0, también en YouTube, y en Instagram nuestra red social estrella es PG0CR. Entonces estén atentos porque tenemos un montón de programas. Esta es la cobertura de la Feria Internacional del Libro más ambiciosa que hemos hecho. Totalmente. Esperamos salir vivas de ella. Que les vaya muy bien. Feliz lectura. Bye. Gracias. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!